Primero que nada, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de FENTOX. Desde la fundación hasta el exit, los impuestos importan para el emprendimiento. Estamos con dos grandes de la tributación, con Macarena Ferrer. Ella es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Adolfo Ibáñez, Manager International Tax and Legal de Deloitte Chile y profesora de Legislación Empresarial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Federico Santa María. Junto a Macarena nos acompaña Ignacio Pinochet, también abogado de la Universidad Católica, magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Adolfo Ibáñez y Senior Manager M&A and International Tax and Legal de Deloitte. ¿Ya? Profesor de Convenios Internacionales y magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la UAI. Desde la fundación hasta el exit, hasta la salida, los impuestos importan para el emprendimiento. Los dejo ahí con Macarena e Ignacio para conversar un poco de estos temas que la verdad es que son cotidianos y son de suma relevancia para que un negocio pueda ser un éxito en todo orden de cosas. Macarena, Ignacio, todo suyo el panel. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Hola Ignacio, ¿cómo estás? En la virtualidad, qué bueno poder estar con ustedes hoy día en la mañana. Bueno, como Claudio ya nos presentó, con Ignacio somos compañeros de trabajo, pero también somos amigos, nos conocimos en el Magíster de Impuestos, y no sé, Ignacio, ¿qué te parece si contamos como preámbulo cómo nace la idea de querer, bueno, conversar de este tema, y que esta charla le sigue, eventualmente le va a seguir un curso que vamos a estar dictando en octubre, donde vamos a estar especificando estos temas que hoy día vamos a dejar planteados. Sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo están todos? Primero que todo quería agradecer también a Claudio, a Javier, al equipo de la UED y a Jorge, que no está presente, no pudo estar presente hoy, por la invitación a esta charla y a este curso que mencionaba Maca. Y por el espacio que nos están dando para conversar sobre un tema que nos parece muy interesante y que creemos que hoy sobre todo está en un minuto en donde tenemos que darle un doble clic, una mirada un poquito más profunda, y queremos compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos comentarios para que podamos ir también conversando en conjunto. Bienvenidas las preguntas, bienvenidas las dudas, trataremos de resolver lo mayor posible y lo que no lo dejaremos para una próxima ocasión, pero queremos también que ustedes participen, que ustedes se empapen de este tema y puedan resolver las complejidades y las dudas que tengan. Oye, y sumado a eso, los invito a todos a plantear todas las preguntas que puedan surgir a través del chat o de las preguntas y respuestas que tenemos habilitados ahí en la plataforma. Perfecto, sí, como les decía Ignacio, la idea, bueno, vamos a conversar hoy día en la mañana, tenemos una horita, vamos a estar tratando de empaparnos de por qué los impuestos de verdad importan desde la fundación, o sea, desde que es una idea hasta que ya eventualmente soy un negocio exitoso y me están comprando. Entonces la idea es que nos vayan haciendo las preguntas, las vamos a ir tomando en la medida en la que vayan llegando. Si resulta que son muchas, las vamos a ir tomando al final, pero por favor siéntase en la libertad de ir haciéndonos todas las preguntas en el minuto que les vayan surgiendo. Bueno, este curso, o en el fondo esta conversación, parte o nace con Ignacio, en el fondo desde la práctica, de una mirada de decir, con Ignacio nosotros trabajamos en esto, y no habíamos visto en realidad en el mercado, desde la academia, que se le diera la importancia a los impuestos, o se estuviera conversando de cómo los impuestos en verdad jugaban un rol desde el inicio de un emprendimiento o de un negocio hasta su final. Y conversando de hecho en el verano, fue como, oye, ¿por qué no nos dedicamos, o en el fondo, por qué no pensamos, organizamos o ordenamos el conocimiento que en la práctica los dos hemos tenido? Y así es como nace esta idea de estar hoy día con ustedes
hablando de esto que está tan en boga como son las startups, el emprendimiento. Sí, perfecto. Ahí, para que vean, tuve que pararme a bajar la cortina, para que vean que estamos en vivo, y esto es real, ¿ah? No somos unos bots. ¿En qué estamos hoy? ¿Y por qué esto es importante? Primero, el emprendimiento, creemos, llegó para quedarse. Eso no debe ser un secreto para nadie. Hay motivaciones profundas, por ejemplo, el estilo de vida que uno quiere. Quizás uno quiere armar su propio boliche, por así decirlo, hacer negocios a su manera, tener una idea que les parece interesante, solucionar un problema, mejorar un aspecto en la calidad de vida de las personas. Pero también hay temas sociopolíticos coyunturales que no podemos obviar. Ha habido un aumento en el desempleo con motivo de la pandemia del COVID, y por lo tanto este cóctel de elementos ha hecho que la gente salga a emprender, no tenga miedo a emprender, salga a desarrollar sus ideas con mayor optimismo y con muchas más ganas. Y eso se ha visto también reflejado en lo que es el venture capital o la inversión en estos emprendimientos. Globalmente se han roto récords año tras año en la inversión, y hemos visto que tanto el 2020 como el 2021, Latinoamérica y Chile se han puesto al día en este nivel de inversión. Estamos ahora trendy, por así decirlo. Latinoamérica la lleva respecto a emprendimiento, a startups, a unicornios, a unicorns, en distintos temas, fintech, proptech, retail, e-commerce, y distintos elementos. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en Chile? Para tratar de aterrizarlo un poco a nuestra idiosincrasia, en Chile las inversiones han cambiado. Si bien históricamente, cuando uno entrevistaba a los founders de este emprendimiento exitoso, se sostenía que las inversiones llegaban tarde, que había desconfianza del empresariado local. Hoy por hoy hemos visto que las inversiones llegan cada vez en etapas más jóvenes, y por lo tanto ya no es necesario tener un proyecto tan desarrollado o tocar probablemente tantas puertas para obtener o para ir avanzando en un proceso de vida de un emprendimiento. Por poner un ejemplo, ya no es necesario que sus emprendimientos sean un corner shop, un Notco, un Betterfly, un Fintual, Book, un Zeppelin. Ya no son solamente esos los que están en la mira, sino que hay muchos más. Si se fijan, esta semana salió publicado en la revista Forbes, primera edición en Chile, con un foco importante en el emprendimiento, y hay un ranking de los top 100. Y muchas de las ideas y los proyectos eran proyectos que estaban en etapas súper iniciales. También había un desglose por cantidad de personas que trabajaban, y había un porcentaje importante que eran de 1 a 5. O sea, todavía está el founder y su amigo y su socio. O sea, no estamos hablando de empresas que están ya consolidadas con más de 200 trabajadores en la mayoría de los casos. Ahora, si bien esto es positivo y uno ve las noticias que se rompieron récords, de que hay optimismo y que hay un auge en la inversión en venture capital, sí, en el último tiempo, a partir de este año, el 2022, hemos escuchado algunas voces de cautela. Y Combinator, que es una incubadora muy conocida en el mundo entero sobre startups, y el CEO de Uber enviaron comunicaciones o cartas al mercado, a sus proyectos, en donde recomendaban, por un lado, estirar la caja, ¿ya? Por otro lado, enfocarse en el negocio, por lo tanto, ir aterrizando métricas o impactos más medibles, y por otro, hacer más con menos. Ese era el mensaje un poco que está en las últimas semanas, y eso viene apalancado porque, al parecer, desde el punto de vista del financiamiento, se va a poner un poquito más restrictivo. Los fondos de inversión van a exigir métricas, van a exigir escalabilidad, van a exigir un modelo de negocios probado, van a exigir un mayor desarrollo de la idea antes de llegar a poner plata. Pero, ¿por qué creemos que LATAM y Chile tienen una ventaja y tiene directa relación con lo que estamos hoy? Es porque históricamente en la región y en el país los proyectos han obtenido financiamiento, han crecido, han dado pasos en su modelo de negocios, ya cumpliendo con estos requisitos. No estamos hablando de Estados Unidos, donde una idea millonaria se vende y obtiene financiamientos de locura.
estamos hablando en Chile de que siempre nos costó. Siempre hubo una reticencia local, tuvieron que venir inversionistas extranjeros a poner plata, y después los locales se sumaron al carro, pero siempre se exigió un mayor grado de desarrollo. ¿Cuáles son los desafíos que vienen? Y todo esto tiene una directa relación con lo que queremos tocar desde el punto de vista de impuestos. Una antes para acá. ¿Cuáles son los desafíos? Si uno escuchara a los emprendimientos exitosos, y aquí puse 4 ejemplos, no, hay muchísimos más, pero está en esta slide Zeppelin, Algramo, Buco, Políglota, que son emprendimientos que uno consideraría que llegaron a una etapa de éxito, ¿ya? De desarrollar su negocio. Si uno ve las propuestas que le hacen los founders o los tips que te entregan para incrementar tu propuesta de valor, uno podría notar 2 fases. La primera fase, enfocarse en el problema que se quiere resolver, enfocarse en la visión, en el sueño que uno tiene, en la fuerza que uno como fundador puede tener. Y la segunda fase, en las métricas, en el impacto en el mercado, en la escalabilidad, en los próximos pasos, en el uso de fondos. Y uno lo ve, si uno, esta fue una entrevista que se le hizo a varios fundadores en el diario, en La Tercera, en donde en mayor o menor medida estas fases estaban muy claras en el discurso. Le decían a los otros founders, busca tu market fit, busca bien tu mercado, tu potencial, distingue fases, ¿cierto? El sueño y las métricas, o robustecer el modelo de negocios. Pero a nosotros nos llamaba mucho la atención que creemos que faltaban algunos temas, que estos temas son muy relevantes para desarrollar el negocio, pero que nos faltaba un poco mirarnos el ombligo, como lo estábamos poniendo. Echábamos de menos algunas consideraciones cuando estaban viendo estos pitch de los fundadores. Echábamos de menos, por ejemplo, que no se hablaran de consideraciones legales y tributarias, ni en la fase 1, claramente en la fase 1 difícilmente, pero tampoco en la fase 2. Pero al mismo tiempo, estamos viendo hoy en lo que vemos nosotros, lo que trabajamos, y en la prensa, que hay titulares que indican que alguien se está fijando en esto. Hace 2 semanas, en Pulso, salió una entrevista que se le hizo al presidente, al timonel de Corfo, que es José Miguel Benavente, en donde daba cuenta que un número importante, y aquí se aventuraron a decir un número, pero en la práctica no existe una lista, esto es, solamente hicieron una estimación muy estimada, pero un número importante de emprendimientos, de startups exitosas chilenas, están migrando sus casas matrices fuera de Chile. Y habían 2 elementos, algunos habían abogados también que participaban en estos reportajes, decían, esto tiene un componente claramente de crecer, o sea, decían, bueno, se requiere mudarse a Delaware, por ejemplo, a Islas Caimán, porque se necesita hacer con los gringos un business as usual, o sea, necesitan los gringos entender qué estructura legal tienen, qué elementos tienen, qué pactos de accionistas se pueden considerar, y por lo tanto necesitan o te exigen, no tanto que necesiten, que te exigen que la matriz en la cual ellos invierten esté constituida y tenga las características que ellos ya están habituados a ver en otros proyectos. Y también obviamente eso iba apalancado en el obtener un financiamiento internacional que históricamente ha sido mayor en disponibilidad de fondos que el financiamiento nacional. Pero había otra arista dentro de esta noticia, y que era el tema tributario. Y habían algunos abogados ahí que mencionaban que esto, o sea, el migrar desde Chile a una jurisdicción como el estado de Delaware, en Estados Unidos, o Islas Caimán, incurría o gatillaba un efecto tributario que era beneficioso para los founders, ya sea porque estas jurisdicciones tienen bajos impuestos corporativos y por lo tanto las ganancias que se obtengan van a tributar con muy pocos impuestos o nulos, y también porque tenían un secreto bancario más fuerte, ¿ya? Pero a nuestro juicio, yo creo que hay que darle un paso más atrás, porque la idea de esta charla no es que
o este FENTOC, no es que saliendo de este FENTOC nos demos la vuelta y pensemos, bueno, ¿cuándo me migro a Islas Caimán o cuándo me migro a BVI o a Delaware? Sino que es entender que esto tiene una concepción o tiene una razón de ser que tiene un paso previo. ¿Cuál es la pregunta de fondo? Es, ¿por qué estos temas importan? ¿Por qué estos temas importan y por qué se están dando cuenta ya al final del proceso? En nuestro caso, yo les quería contar, nosotros venimos del futuro. En mi caso, yo trabajo en M&A, en tributación, en tax and legal, en M&A, por lo tanto, mi trabajo consiste básicamente en apoyar la compra de estas empresas. O sea, cuando hay un fundador que le pegó el palo al gato, por así decirlo, que se volvió exitoso y que quiere vender su negocio, los que quieren comprar, que son en muchos casos también startups, pero gringas más grandes, acuden a nosotros como una Big Four y nos piden, bueno, hazme una revisión financiera, tributaria, legal, laboral de estas empresas y apóyame en una reestructuración para que esto sea eficiente para ambas partes. ¿Ya? Y ahí entramos nosotros. ¿Y por qué les digo que venimos del futuro? Porque nos metemos tarde. Nosotros nos estamos metiendo en el último milestone del ciclo de vida de un emprendimiento chileno. Cuando ya las cosas están de una u otra forma cocinadas. Pero si uno pensara y se diera vuelta, y conversando con distintos fundadores en estos procesos de venta que hemos negociado y apoyado, es ¿qué preguntas te hiciste desde el principio de impuestos? ¿Qué impuestos, por ejemplo, iba a pagar tu negocio? O cómo iban a impactar tu modelo de negocio. O si alguna vez pensaste, cuando ibas a vender, ¿cuánto impuesto ibas a pagar cuando vendieras? Son todas preguntas que están y que, a juicio nuestro, no se hacen en un primer periodo. Ahí, Ignacio, y para que todos vayamos complementando, y era lo que yo les comentaba al principio. O sea, nosotros sabemos que los impuestos, y somos abogados, y sabemos que los abogados no somos los seres más atractivos en el mercado. Cuando yo estoy emprendiendo, no quiero saber de un abogado, o sea, porque es caro, porque el abogado es un personaje poco querible, como convengamos en eso. Y el abogado tributarista aún más, qué complejo, qué lata, qué hice mal, o sea, y si llego a él, llegué al final, porque como decía Ignacio, bueno, ya las cartas están hechas, las cosas son lo que son, y ayúdame, ¿cómo lo hago? Y es, a ver, nosotros estamos antes, existimos antes, y esta charla es para decirles a todos desde el emprendimiento y la idea más pequeña, hasta aquellos que ya incluso vienen en segundas vueltas, porque también sabemos que en el fondo los emprendedores a veces hoy día los emprendedores generan negocios exitosos, salen y vuelven a emprender, ¿verdad? Para cualquiera de ellos, nosotros existimos y existimos desde antes y existimos desde que te tienes que hacer las preguntas o hay que preguntarnos por qué los impuestos importan o desde cuándo. Y el desde cuánto es desde el principio. O sea, la carga tributaria, el compliance tributario, el orden, mi estructura jurídica, todas aquellas cosas que pueden parecer cosas de las grandes ligas o problemas de grandes empresas, yo porque si tengo una idea muy fácil y muy sencilla, ¿por qué me tengo que formalizar? ¿Por qué me debiese yo preguntar sobre algo que puede pasar en muchísimo tiempo más, como puede ser un exit, o incluso antes, una ronda de financiamiento? Y la realidad es que sí, y como les decía Ignacio, venimos desde el futuro y un haberse preocupado, el haberse hecho estas preguntas que pueden tener respuestas sencillas. Sí, como les decía Ignacio, no es que acá ustedes tengan que salir o que en el fondo nuestro input sea que todos tengamos que empezar a hacer flip a Delaware y ese es el modelo exitoso. Las respuestas pueden ser muchísimo más sencillas, pero lo relevante es habernos hecho las preguntas. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando ya llegué y le di el palo al gato y estoy en el proceso de venta, las opciones de ordenarme son muchísimo menores y el costo de no haberme hecho estas preguntas puede ser real, es monetario, puede realmente ser un menor precio que yo voy a recibir porque tengo desordenada la casa o porque no me ordené de la mejor manera cuando era más barato ordenarse.
¿Y cuándo es más barato o más sencillo ordenarse? Bueno, desde el inicio. Y en ese sentido, con Ignacio, como que hicimos esta pequeña idea del ciclo del emprendimiento, cuáles podrían ser, o detectamos nosotros que podrían ser, nosotros como asesores, ¿verdad? Las preguntas que los fundadores debiesen tener en mente desde el minuto 1, y que debiesen ser algo así como una carta de navegación. No necesariamente para que desde el minuto 1 tengamos las respuestas, pero para que les vayan guiando a lo largo del desarrollo de su negocio. Entonces, claro, yo parto y tengo la idea. ¿Ahora qué? ¿Qué debiese ser lo primero? Me podrán decir, bueno, empezar a ejecutar la idea, generar un plan de negocio. Ese es el lado comercial. Y sin duda, sin eso no tenemos el final de la historia. Pero existe una vida paralela, existe un ciclo de vida o un ciclo de preguntas paralela a las métricas, al crecimiento del negocio, que son las preguntas legales y tributarias. Y la primera, sin duda, es cómo me formalizo. Y es, me formalizo como una persona jurídica, qué tipo de sociedad, voy a estar asociado, y si voy a estar asociado con un tercero, a ver, generar una sociedad, y esto yo también siempre se lo decía a mis alumnos cuando se los trataba de explicar, es lo más parecido a casarse. O sea, asociarse con alguien es meter, y es más, es casarse, es asociarse con las posibilidades de fracasar, porque también entendemos que en los emprendimientos las posibilidades de fracaso son muchísimos mayores, esperemos, que en los matrimonios. Entonces, tengo que prepararme para el fracaso o para que las cosas se compliquen, y esas preguntas me las hago cuando me estoy llevando bien. Yo me pregunto cómo voy a resolver en el futuro ciertos problemas cuando estoy en paz, no en la guerra. Esa es la manera estratégica de hacerlo. ¿Cuáles son mis opciones? Existen opciones hoy día, desde el punto de vista corporativo chileno, tenemos distintas alternativas societarias. Hasta cierto punto no existían grandes diferencias a nivel de tributación entre una y otra. Hoy día podríamos estar encaminados a encontrarnos con diferencias, pero previo a la pregunta tributaria debiese ser el orden, una pregunta corporativa de preguntarme con quién me asocio, por qué me asocio y qué es lo que pretendo yo obtener en esta asociación, ¿verdad? Y van a haber un montón de consideraciones y herramientas que existen, que son sencillas, que no son complicadas, que me van a permitir asegurar este inicio de matrimonio o convivencia con un otro, donde lo que estoy segura que hay en juego es dinero, y donde estoy segura que además puede complicar el panorama ya en el futuro. Maca, ahí, Claro. sobre ese tema, a mí me ha tocado harta conversación con algunas personas que dicen, bueno, yo decido, voy a armar una sociedad, pero me han dicho que armar una sociedad es caro y toma tiempo, ¿ya? Y que es lento, y necesito contratar a un abogado, después tengo que tener un contador, y tengo que tener procesos ante el conservador de bienes raíces y todo. Pero contrapartida me ofrecen en algunos casos, oye, ármate una sociedad en un día, que es más fácil, es más barato, más rápido. Pensando en un emprendimiento que va a después tener un ciclo de vida, que acá estamos pensando siempre del lado positivo, vamos a llegar a un minuto en que vamos a requerir financiamiento de bancos, de inversionistas institucionales, o eventualmente inversionistas privados de riesgo, o que me van a comprar. ¿Qué le diría, qué te ha tocado ver en la práctica en este comparativo? Yo te diría que la idea de la empresa en un día es una gran idea, ¿ya? Como idea. Sin embargo, la plataforma en la práctica no es tanto más, a ver, es más sencilla y tiene modelos, ¿verdad? Me permitiría a mí, como solito, pero en la realidad, y no es porque quiera vender mis servicios profesionales, no, pero el abogado o alguien que sepa es necesario. El modelo no está del todo bien desarrollado, los cuestionarios no son suficientemente autoexplicativos, los de empresa en un día. Y el día de mañana, cuando haces un due diligence, y ahí también, como lo has visto tú, yo por ahora, por cómo está empresa en un día, no es porque esto no pueda mejorarse, ¿ya? Yo creo que eventualmente deberíamos ir hacia firmas digitales, salir de las notarías,
eso debiese evolucionar. Pero por hoy día yo entendería que los mecanismos de mejor resolución siguen siendo, o cómo hacer mejor confeccionar mi traje a medida, es la vía tradicional. Sin perjuicio que yo puedo migrar, o sea, yo puedo iniciar y antes, me formalizo o no me formalizo, formalícese. O sea, no puedo hoy día hacer lo tradicional, no importa, ya haz la empresa en un día, después nos migramos, si es necesario. O sea, ante la opción, nunca la opción sería de formalizarme. Ok, formalíceme. Pero hoy día yo diría que es la estructura tradicional. ¿Por qué? Porque todavía el formulario de la empresa en un día no está del todo acabado. O sea, hay cosas que no son autoexplicativas, que te puede llevar errores. Si yo no tengo la firma necesaria, igual voy a tener que ir a notaría a firmar, o si voy a tener que ir a modificar, igual tengo que ir a firmar el formulario a notaría. Entonces ahí es donde pierde un poco el sentido. Perfecto. Sí, me ha tocado en la Quizás práctica podría también. decirte que el empresa en un día lo que tiene es que te va a tener ya el inicio de actividades y con el RUT y eso, sí, yo creo que empresa en un día va, o sea, tiene mucho potencial, pero por hoy día debiésemos, todavía el apoyo de un abogado es importante, al menos para traducir. A mí me ha tocado tener que traducir a otros qué es lo que el formulario de empresa en un día te quiere decir. No sé cómo lo has visto tú, o sea, hoy día yo entiendo que en la mayoría de las estructuras están todas tradicionales, de las empresas que están saliendo a vender. Sí, nos ha tocado un par de casos de empresa en un día, y tiene unas complejidades, claro, como tú dices, en los estatutos no quedan del todo claros. Muchas veces esto se hace más rápido, entonces no queda tan claro cómo fueron las reparticiones de los capitales. Eh, creo que eh, hay ciertos beneficios de hacerlo la vía tradicional hoy, con la lata que implica, pero me parece que los costos adicionales no son tantos comparativamente a los malos ratos o a los retrasos que podrían haber en un futuro. Yo estoy contigo. Hoy día o sea, para el que nos está escuchando, hoy día, junio 2022, debiésemos aspirar a que en realidad todo fuese, porque yo creo que están las herramientas para que empresa en un día se perfeccione. Bueno, luego ya me constituí, ¿verdad? Decidí, y acá hay preguntas, ¿verdad? ¿Cómo me asocio? ¿Cómo distribuyo las utilidades? ¿Las voy a distribuir en las mismas? Porque estoy poniendo capital realmente cuando estoy emprendiendo en todos los emprendimientos. Esa es la típica pregunta. Y aquí voy a pensar desde el emprendimiento más chiquitito, porque aquí estamos pensando que vamos a ser exitosos, pero no porque todos tengamos las ideas de la fintech. Pero bueno, tengo una idea nomás, o solo sé programar y tengo una gran idea para una aplicación. Y la típica pregunta es como, oye, necesitas un capital, el abogado te dice para la escritura. Ya, pero yo en realidad no tengo ningún capital que voy a aportar. Y aquí empieza la pregunta, entonces, ¿cómo distribuyo las utilidades? ¿Por lo que yo voy a aportar, si es que existe alguno de las partes que aporta un capital de trabajo, o por lo que yo voy a poner como trabajo? Porque en realidad lo que vale es mi idea o mi capacidad de programar. Esas conversaciones tienen un correlato jurídico en las cual yo las puedo plasmar y que es relevante que lo hagamos así. Existen también pactos de accionistas o otros mecanismos jurídicos que pueden incorporarse o estarse pensando desde el minuto uno. Yo no necesito considerar un pacto de accionistas cuando yo ya soy muchos o cuando yo ya voy al final y de salida, porque soy importante. Yo puedo, como yo les decía, tenía un profesor de la universidad que también me lo decía, o sea, los contratos yo los hago pensando que me voy a juicio. O sea, yo me siento cuando estoy en buena pensando que me voy a pelear, cómo lo voy a resolver. Y existen maneras, y aunque seas un negocio pequeño, o sea, no sé, Ignacio, incluso a nosotros nos ha tocado, amigos tenía un amigo que tenía tenía un negocio con otro amigo y peleados a muerte, porque no funcionó. Y tuvieron que los dos salir a buscar abogados, y no hubo un mecanismo de solución de los conflictos que pudo haberse establecido antes, previo, en una etapa jurídica previa, que podría haber hecho menos costoso emocionalmente y en dinero. Luego avanzo, ya estoy formalizado, me hice las preguntas que eran relevantes, encontré porque existe un correlato en la vía jurídica para solucionar estos problemas ex antes.
voy a entrar a lo que decía Ignacio, el mundo del financiamiento. Hoy día no es como hace 20 años, que en realidad los negocios exitosos no eran los que se vendían, eran los que continuaban desarrollándose y eran por 20 años. Salir a buscar, y eran los que no tenían deuda, y eran los que no levantaban, eso era un negocio más o menos exitoso hace 20 años. Hoy día salir a buscar financiamiento es casi que un concurso, un ranking de popularidad, o sea, además porque lo necesito, pero el financiamiento me va a dar en cuánto me ha valorizado el mercado, qué tanto dinero soy capaz de recaudar. Y yo diría que es casi en el plan de negocio de algunos emprendimientos, es que en cierto minuto cuáles son las rondas de financiamiento a las cuales salgo a postular. Y si bien eso pareciera más bien un tema de el desarrollo o la vida de mi negocio, de cómo estoy, de qué tan buena es mi idea, en el fondo, de ciertas métricas más bien comerciales, hay que saber que el día que yo salgo a financiarme también hay un dress code del financiamiento. Hay un correlato tributario jurídico que también es importante. O sea, cómo yo salgo a presentarme es como Ignacio hoy día y yo que estamos vestidos con chaqueta, uno sale a buscar financiamiento, también existe un dress code que va a ser legal y tributario y que efectivamente puede tener un impacto en mi nivel de recaudación en la ronda de financiamiento. Y desde pregunta es, ¿me salgan a buscar? Si me salen a buscar o salgo a buscar yo, ¿cómo me presento? ¿Cuáles son esas alternativas? Y si existen impuestos asociados en, por ejemplo, reorganizarme para salir a buscar financiamiento. Porque en la etapa 1, cuando éramos 5, cuando éramos yo y mi amigo, la estructura que teníamos no estaba todavía respondiendo a el ingreso, por ejemplo, de inversionistas extranjeros, o de varios inversionistas, o incluso de otros socios. Entonces, ¿cómo me ordeno o cómo me reorganizo dependiendo cómo yo me enfrento al financiamiento? Esas preguntas no son solo comerciales, sino que también tienen un lado B menos sexy, que es el lado, en el fondo, del efecto tanto impositivo como de las consideraciones legales del financiamiento. Ahí no sé, Ignacio, si desde tu experiencia en el nivel en el financiamiento, en esta primera, como este primer approach de las preguntas que me estoy haciendo. No, o sea, completamente. Yo les quería explicar un poquito, con motivo de financiamiento, qué es lo que hacemos en un due diligence. Básicamente, lo que nosotros hacemos en un due diligence es revisar la empresa. Como yo les dije, revisar la empresa dentro de los periodos de prescripción que existen, usualmente son 3 años para efectos tributarios, de revisar la empresa desde perspectiva legal, si está bien constituida, si están los poderes, quiénes son los que firman, si hay los contratos que tienen, qué cláusulas tienen de término del contrato por cambio de dueño o cambio de control. Después tenemos el punto de vista tributario, y si es que están al día con el cumplimiento de sus impuestos, si hay riesgos asociados en cómo están haciendo sus transacciones. Y desde el punto de vista financiero, cómo están sus ingresos, su capital de trabajo, su deuda, y también laboral, eventualmente en la medida que tengan ya quizás un número mayor de trabajadores y están cumpliendo con las obligaciones laborales. Pero básicamente ese es el proceso que uno hace en un due diligence, pensando, por ejemplo, en una ronda de financiamiento. Y desde el punto de vista tributario, como les decía, tiene un foco, uno, en cumplimiento, eso sí va a venir. O sea, estás pagando tus impuestos, cómo estás calzado tus PPM con tu provisión de impuesto a la renta, cumplimiento del IVA, y eso es cumplimiento propiamente tal. Pero también hay un tema de contingencias. Por poner un ejemplo, relaciones o contratos con partes relacionadas. Si tú ya tienes una operación en que ya tienes dos empresas y una le presta servicio a las otras, pero no se están remunerando, o se están remunerando como a la valoración que yo estime conveniente, no más al precio que yo estime conveniente, ese es un posible foco de contingencias tributarias. Los financiamientos que se hacen a través de los socios a la empresa, las fallas en la contabilidad, que no se lleva una contabilidad adecuada de qué fue capital, qué fue un aporte o qué fue eventualmente caja solamente que yo le pasé a la empresa. Ese tema, perdón Ignacio que te pare, porque yo creo que ese es de los temas que es más importante, o sea, de los más comunes, los errores más comunes,
tenemos de hecho un par de preguntas, como chicos, como llevar una contabilidad ordenada, y llevar la contabilidad es, yo sé que no parece, o sea, parece quizás no tengo un fondo provisionado para eso, pero debo tenerlo, es el esencial, y la claridad de qué fue capital en el inicio o después, y qué fue deuda como préstamo a la empresa, y saber distinguir eso y tenerlo bien documentado. Pareciera algo muy sencillo y muy elemental, pero realmente es de quizás de las contingencias más comunes que uno ve y de lo más fácil de solucionar, que es tener atención a estos detalles. Como no simplemente llegar, como es la misma cuenta corriente, voy y meto la plata, voy y la saco. En el fondo tengo claro cuál es, a qué corresponde mi aporte, y yo entiendo como capital y algo que a mí no me van a devolver en el futuro cercano, y qué es lo que yo voy a entregar en préstamo con condiciones de mercado para su préstamo, con probablemente condiciones de intereses, y que la sociedad eventualmente me tiene que devolver. Hay 3 preguntas con comentarios. ¿Te parece? Las vamos viendo antes de ir moviéndonos en el tema. Catherine Morena, la Katy era una compañera mía de la universidad, comenta que mi experiencia con clientes emprendedores es que no consideran un fondo inicial para abogados ni trámites legales. Sí, eso es lo más, o sea, es lo más normal, ¿verdad? Cuando les recomendamos formalizar, obviamente la plataforma en un día les acomoda mucho por un tema de costos. Claro, que es lo que yo les decía, o sea, entre formalizar y no formalizarme, por supuesto, formalicémonos, y la empresa en un día está hecho para que este trámite sea menos costoso y lo más rápido. O sea, siempre la recomendación va a ser formalicémonos. Hoy día el comentario era, quizás lo tradicional seguía siendo un poco mejor que en empresa en días, porque puede ser un traje más hecho a la medida, porque a veces las cláusulas del formulario de empresa un día no estaban del todo, como no son tan finos, pero no es porque empresa en un día, o sea, si es que no tengo un fondo, entonces no me formalizo. Y que es fácil, en cualquier caso, migrar o incluso modificar los estatutos o el formulario. Se te da como una propuesta, pero esta se puede modificar y adecuar con la ayuda necesaria. Constanza pregunta, ¿qué piensan de los accionistas industriales en las SPA? Constanza, ¿te refieres como a los accionistas, como a quien aporta trabajo en las SPA? Yo creo que aquí, no sé si por ahí es donde va la pregunta Constanza, pero quizás lo que yo venía hablando un minuto, que cuando recién parto es difícil dar cuenta que tengo capital, y sobre todo lo que tengo es trabajo, lo que voy a poder dar. Entonces ahí las estructuras, los capitales son más bien nominales, y porque necesito tenerlo para como cumplir con ciertas formalidades legales, no porque en la práctica yo esté necesariamente, o con capitales pequeños, que no hay problema no hay un capital mínimo que yo tenga que aportar para la constitución de ningún tipo de sociedad. Y lo que ahí vamos viendo es si es que el socio que trabaja realmente puede empezar a tener una remuneración que pueda hacer luego, además de la participación que pueda tener bajo este capital nominal, y si lo que yo realmente estoy entregando y estoy trabajando a día es la posibilidad de tener un sueldo, que puede ser incluso un sueldo acorde a mercado. Y eso hoy día es posible en cualquiera de los tipos sociales. Hasta hace poco yo tenía límites, ¿verdad?, sobre los sueldos que yo podía entregarle a los socios, por ejemplo, de sociedades de personas, porque yo entendía que no podía estar realmente contratado, y teníamos lo que era el sueldo empresarial con un límite. Hoy día yo puedo tener contratado a mis socios, a mis fundadores, porque efectivamente desarrollan una actividad esencial para la empresa, y yo los puedo estar remunerando con sueldos de mercado. Que gracias puedo tener ahí, por ejemplo, que esos sueldos van a ser gastos para, ¿verdad?, para la empresa, como si fuera que yo contratara a un tercero. No sé si quieres Hay un comentar par algo. de preguntas más, Sí, Maca, que se están sumando. Démosle un par más y sigamos, y después el resto la vemos al final, ¿o no? ¿Te perfecto, parece? perfecto. Creo que hay uno de Cristian que dice, ¿cuáles son los riesgos, a qué sanciones se puede ver enfrentada la compañía, por ejemplo, con no documentar un préstamo, hacer los papeles legales tarde, etcétera? Buena Yo creo pregunta. que aquí hay un tema, a ver, como lo vemos en el ciclo de M&A, está la sanción
que te va a imponer, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno, más orientada al cumplimiento tributario, si tú presentas tus declaraciones juradas tarde, o tú no declaras los impuestos debidamente, tú te puedes sujetar a multas, Cristian, con intereses, con reajustes, que pueden ser un monto del impuesto no pagado, por poner un ejemplo, y eso de por sí ya es un tema a tener presente. O sea, pero estamos hablando ahí de incumplimientos que son más, por así decirlo, claros o evidentes que se incumplió. Después está lo que nosotros estábamos conversando sobre la idoneidad o no de, por ejemplo, una transacción entre partes relacionadas, que sea un préstamo o sea un aumento de capital. Y ahí estamos hablando más, a nuestro juicio, de contingencia. Si yo, por ponerte un ejemplo, tengo una transacción en donde no tengo documentado un préstamo, y no estoy reconociendo un interés, por lo tanto, pero le estoy prestando plata a mi filial. Le estoy prestando plata a mi filial constantemente y no estoy reconociendo un interés a nivel de la matriz, pero consta un pasivo en la filial. Tengo una contingencia de que me haga el Servicio de Impuesto Interno una fiscalización y me diga que aquí tuve que reconocer un ingreso por un interés asociado. O incluso teniendo quizás un gasto por interés en la otra sociedad, ya pensemos que le estoy cobrando interés y tengo un gasto por interés, pero no tengo un documento asociado, y que eso tiene una relación, porque si yo no tengo un documento o no tengo un préstamo documentado entre sociedades chilenas, es difícil que se me exija el cumplimiento del pago del impuesto de timbre, que es un impuesto bien latero, que hay que pagar cuando yo tengo una operación de crédito de dinero documentada. Entonces, si yo no tengo documentada la operación de crédito de dinero, el préstamo, como que, por así decirlo, me lavo las manos y yo no tengo impuesto de timbre. Algunas empresas lo que hacen ahí es que emiten un reconocimiento de deuda, no un préstamo propiamente tal, y el Servicio de Impuesto Interno ha entendido que eso no lleva impuesto de timbre asociado. Pero después, si después te estáis tomando el interés igual por ese gasto, ahí sí hemos visto riesgos de fiscalizaciones en donde el Servicio de Impuesto Interno te dice, bueno, pues ese interés no es obligatorio. ¿De qué manera puede ser obligatorio si en el único lugar donde consta es en un documento que solo comparece al deudor y se auto-obliga a pagar un interés al acreedor? Creo que hay nada menos obligatorio que eso. Entonces, de nuevo, dependiendo de los montos y todo, pueden haber más contingencias. Pero ¿en qué termina concluyendo, redundando todo este tema, Cristian, respecto a tu pregunta? Es que en etapas futuras de financiamiento, compra de participaciones o compra de la totalidad de la empresa, estos temas son los que los compradores toman para bajarle el precio al producto. O sea, finalmente el impacto final que vas a tener es que tu producto va a tener que reconocer una deuda financiera por un impuesto no pagado, por poner un ejemplo, o un impacto justo el precio por una contingencia que se puede gatillar en 2-3 años. Y esos son temas que parecieran muy elevados, muy intangibles, y después uno ve la cuenta, cuál es la oferta que te llega, y te pegó. Entonces ahí se vuelve más tangible. Y te pegó, y no solamente como en lo que tú decías, como hay un monto efectivo, ¿verdad? Que podemos calcular, que se puede calcular la contingencia del incumplimiento, ¿verdad? Pero si este incumplimiento es detectado ya o en una etapa de revisión por un tercero o frente a un financiamiento o en un exit, es probable que te lo castiguen aún más. O sea, que no sea solamente lo que podríamos haber solucionado tú porque incumpliste, pero te preocupaste antes, o un poco tiempo después. En el fondo, se encarece no solo o no necesariamente en el monto objetivamente de la contingencia tributaria, sino normalmente te pueden subir un par de peldaños. O sea, al final, que era parte de lo que hablábamos antes. Antes, los negocios tú podías tener la casa desordenada, y está muy normal, ¿verdad? Que los socios prestaban plata, que aquí, que da lo mismo, si al final es la misma corriente, después lo ordenamos, si no es capital, es préstamo, no importa, documentado lo mismo, después hacemos algo. Y hasta ahí, mientras nadie me viera en la casa, a menos que bueno, tenemos riesgo latente de una auditoría del Servicio de Impuestos Internos, pero hasta ahí no había problema, nos ordenábamos, los trapos sucios los lavábamos en casa. Pero hoy día, la cultura del emprendimiento, nosotros sabemos ex antes que probablemente vamos a estar enfrentados a ojos de terceros. Entonces, pareciera ser poco racional que no nos preocupemos desde el minuto 1 de tenernos ordenados.
y aún así generar este tipo de confusiones, porque nosotros sabemos que vamos a estar bajo un escrutinio más o menos sofisticado, pero es porque es parte de hoy día el ciclo de vida del emprendimiento. Sí, y ahí, bueno, hace un comentario Claudio sobre el tema de la valoración de la empresa, si es por múltiplos de vida, y efectivamente, Claudio, o sea, en la práctica lo que nosotros vemos es que aquí, en base a un due diligence financiero, se hace una oferta por un, no sé, 3x, 5x del EBITDA, pero los impuestos adeudados en un acuerdo de determinación del precio van restando después de la obtención de este precio como una deuda financiera adicional. En algunos casos. Ahora, la pregunta, ¿sería recomendable autodenunciarse? Yo creo que en la vida todo depende. Si hay, por ejemplo, si yo tengo incumplimiento, no he presentado una DJ, por poner un ejemplo, o hemos visto casos tan básicos como que me equivoqué en el código y pagué el 25 por la tasa de impuesto de renta atribuida, en vez del 27 que correspondía por parcialmente integrado, entonces dejé un cachito de impuestos sin pagar. Ahí sí, eso es, y tu contraparte lo más probable es que también te lo pida, o sea, es, oye, solucioname estos problemas antes de cerrar el acuerdo. Pero hay otros temas, que son las contingencias que hablábamos, que por ahí son más de interpretación y de riesgos, en donde quizás uno puede incluir en el SPA una cláusula de indemnity, que no necesariamente te impacta el precio, pero sí que te hace responsable si es que se gatilla la contingencia. Ahí yo creo que va a ir dependiendo de cuáles van a ser los riesgos que uno identifique para ver cómo los va tomando o cuál va a ser el impacto real en el minuto uno de la oferta. Eso. Y había otro comentario que se me pasó, que era el de Consuelo Maquena, que hacía un comentario sobre las startups y las empresas en un día, porque las startups efectivamente dejan ciertas acciones pendientes de suscripción y pago para nuevos inversionistas que llegaran, y ese es un problema en las empresas en un día. Y sí, Consuelo, en la práctica, solamente para comentar algo, cuando nosotros decíamos formalizar, estamos pensando todavía en un proyecto mucho más incipiente, que en la práctica hemos visto pocas veces que se establezcan esos mecanismos de dejar acciones pendientes de suscripción y pago. Eso ya quizás es para una ronda en que creció un poquito el negocio, pero estoy completamente de acuerdo. Ya en ese minuto, lo más probable es que uno termine migrando a un sistema más tradicional de... Pero ahí incluso la Consuelo, acá tengo puros compañeros de la universidad, no, la Consuelo seca, además, ella de hecho, según yo, la Consuelo está dedicada como a financiamiento. Hay, claro, en temas incipientes, o sea, en emprendimientos más chiquititos puede que no, pero incluso, o sea, en emprendimientos, por ejemplo, de lo que puede ser nuestro mismo, como por generacionalmente, nosotros somos una generación de los fundadores, o sea, convengamos como por ahí andan, como por los 30. Somos todos treintañeros jóvenes todavía. Pero es muy normal, y en eso también concuerdo con la Consuelo y lo levanto al resto. O sea, si yo estoy tomando de manera inteligente, ¿verdad? Y estoy emprendiendo y me estoy haciendo estas preguntas porque estoy en esta charla, entonces después me voy con mi amigo con el que tengo el negocio y quiero emprender. Digo, ¿sabes qué? Una buena manera de prepararme y también de asegurar la convivencia, es que tú no te hagas necesariamente dueño de todo, ¿verdad? O sea, Ignacio, emprendamos, perfecto, pero tengo que ver que tú trabajes de verdad. O sea, si nos vamos a ir, por ejemplo, a miti-miti, tenemos que estar, y no es que estamos los dos poniendo la misma cantidad de plata ahora, o porque no la tenemos, o porque no se puede, bueno, vámonos asegurándonos en el tiempo, encontremos mecanismos para asegurarnos de que el porcentaje que yo te aseguré se refleje con lo que o tú pones, o lo que tú propones, o tu trabajo en la empresa. Y esas son maneras de dejar, por ejemplo, suscripción, acciones pendientes de suscribir y pagar, o hacer vesting de acciones, ¿verdad? Meter los stock options. Esas figuras legales, que son como este dress code que yo me voy a preparar para salir o para emprender, de cara a financiamientos, de cara a exit, o incluso de cara a relaciones con mis socios, son mecanismos un poquito más sofisticados que yo entiendo que empresas hoy día todavía no lo tienen. Y, de nuevo, como yo les decía siempre, deberíamos, ustedes si tienen un negocio, deberían sentarse, ponerse en el peor escenario, en el inicio, cuando elijo mi estructura jurídica. Y aunque se llenen,
de documentos y de papeles. Es probablemente que valga más papel ahora que cuando efectivamente tenga el problema y no tenga cómo solucionarlo. No sé si hay más o vamos avanzando. Yo creo que avancemos, ¿no? Pensando que nos quedan 9 minutos, podemos Ah, avanzar un poquito más y después si tenemos tiempo al final vemos un par de preguntas. perfecto. Igual, bueno, el marco tributario y legal, los impuestos importan, lo hemos visto de alguna manera tangencialmente cuando vimos todo este ciclo de vida, ¿verdad? Hemos hablado porque, dándoles ejemplos, en fondo en una charla, en una conversación de una hora, no nos podemos poner a dar como el catálogo de cuáles son todos y cada uno de los puntos importantes. La idea era conversarlo. En el curso que vamos a estar dictando en octubre, sí vamos a tener un espacio para ir profundizando, pero quizás en esta como diapositiva, y en el fondo ha sido el foco de esta conversación, es dar cuenta que existe un mundo paralelo a la idea del negocio, que es el mundo legal, el mundo tributario, y que puede ser invisible, poco atractivo, no haya en el minuto uno ni conciencia ni fondos destinados a este tipo de asesoría, pero que el día de mañana una buena asesoría temprana, que ni siquiera tiene que ser cara, simplemente que tengamos levantado estos puntos, puede implicar un exit exitoso, es que te lleves incluso más para la casa, menos quede, ¿verdad?, sujeto a contingencias por ejemplo, si te topas con Ignacio que te hace el M&A y determina que en realidad hay cierto monto de lo que era precio que te lo van a tener que restar por contingencia. Esto entonces ir avanzando. Bueno, luego que era algo que también habíamos conversado en el mismo ciclo, es que una vez que yo estoy estructurado, entonces en el ciclo voy a hacer, me estructuro, me asocio, ¿con qué me asocio? Me hago las preguntas, ¿verdad? Genero una estructura jurídica que va a ir respondiendo a esas preguntas, avanzo y si mi negocio va bien, voy a querer salir a buscar financiamiento. Voy a querer salir a buscar financiamiento ya sea porque efectivamente lo requiero, o también porque quiero ir a probarme. En el fondo también es un testeo las rondas de financiamiento. ¿Cómo se me ve afuera? ¿Cómo se me valora? ¿Cuánto valgo? Las rondas de financiamiento van, de hecho, dictando valorizaciones para, por ejemplo, en los casos en los emprendimientos donde quedan acciones por suscribir y pagar, o qué sé yo, muchas veces quedan supeditadas a las valorizaciones de esas suscripciones, a lo que se pueda ir obteniendo en las rondas de financiamiento. Y aquí era lo que hablábamos, existe o podría generarse un dress code para el financiamiento, porque el día que salga a buscar o a levantar capital, puede que yo no esté en el minuto uno de cuando era yo y mi amigo, y puede que yo hoy día tenga una estructura más compleja, que incluso ya hayan 2 sociedades, no sea solamente una. Aquí nadie lo preguntó, no sé si porque quizás nadie todavía ha sido emprendimientos tan pequeños, pero la idea de las IRL. Entonces, bueno, quizás eso es yo estoy pensando en algo muy chiquitito, ¿verdad? El emprendimiento vía IRL, yo creo que al final en ningún emprendimiento exitoso sale una sola persona a venderse. Lo que se venden generalmente, Ignacio, son acciones asociadas. Así es. Bueno, entonces aquí el día que yo salgo a financiarme puede que tenga que haber una reestructuración entre medio para prepararme si es que no me preparé de manera previa, ¿verdad? No sé, Ignacio, si tienes algo más, algún otro comentario, esto igual lo estuvimos conversando en Sí, la yo creo que diapositiva. haría relación con la otra slide que teníamos, que ya del exit con con el financiamiento. ¿Por qué razón? Una cosa como lo vemos, es las contingencias o elementos que podrían impactar en un proceso de financiamiento o venta. Y otra también está esta slide que les mostraba de que hay empresas que están migrando sus sociedades matrices a Islas Caimán, a Delaware, que a nuestro juicio ya es otro animal, por así decirlo. O sea, son temas relacionados, pero es otro animal. Por el lado del primer mensaje que les queremos transmitir es que sin entrar en procesos de reorganización complejos, hay pasos que ustedes pueden tomar en términos de cumplimiento de orden y de formalización
que van a tener un impacto positivo o mitigar impactos negativos en procesos o etapas futuras del proyecto. Después, y podemos verlo en el curso con más detalle, podemos sentarnos a conversar, oye ya, pero es que en verdad quiero migrar porque en Estados Unidos me están ofreciendo una ronda que es 3 veces lo que me están ofreciendo acá en Chile, me están valorando distinto la compañía, quiero migrar a Delaware o quiero migrar a Islas Caimán, ¿cómo lo puedo hacer sin que me cueste un impuesto en el cambio y la reorganización? O eventualmente después quiero vender mi estructura y también nunca había pensado en vender, probablemente no tengo documentado ningún aporte de capital o muy menor, y por lo tanto todo el precio que reciba va a ser una base Mayor valor. imponible, ¿cierto? Una ganancia de capital que va a tributar con impuestos, si tú eres un contribuyente chileno, persona natural, hasta un 40% de impuestos, o incluso hemos visto en algunos casos que vienen startups también más grandes a comprar y te dicen, bueno, te pago parte en precio y te pago parte en acciones de mi startup en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Y si uno no hiciera nada y se queda tranquilo con eso, eso también es precio, eso también es un ingreso tributable que va a pagar un monto relevante, a menos de que se tomen ciertas consideraciones o pasos previos. Tenemos un par de preguntas Sí, adicionales. exacto, eso te iba a decir. Estaba una de Claudio que me parece interesante. Dice, lo pregunto porque los temas de impuestos que descuentan post determinación del precio, ¿los puedes resguardar en el contrato de compraventa como garantías? Creo que es importante el tema positivo en términos de tener la casa ordenada, pero la valorización es más importante en términos de reconocimiento de ingresos que vida de trabajo, pasivo, omitido, entre otros. Completamente de acuerdo, Claudio, solo sí daría algunas salvedades. No todos los impactos impositivos se pueden resguardar con indemnities o garantías en un contrato, y aun cuando se hicieran, igual pueden haber impactos monetarios. Te doy 2 o 3 ejemplos. Me pasa mucho cuando yo parto revisando empresas al final del año, entonces en ese proceso se pone muy movido, los gringos vienen harto a comprar, y tienes un descalce entre tu activo por PPM y tu provisión de impuesto a la renta. Esa es una deuda, ese es un pasivo. Por lo tanto, eso es un impacto directo al precio, no es un cubrible con un indemnity. Y otro ejemplo es que si es que las contingencias son muy altas, no obstante yo tengo un indemnity clause, una garantía, por así decirlo, amplia, general, los compradores usualmente te exigen una cláusula holdback de precio. Pues un 15, un 10% del precio te lo pago, pero te lo pago en 12 meses, 24 meses. Y primero porque quieren que no estés en el negocio muchas veces, entonces te invitan a quedarte 12, 24 meses, pero también es porque quieren resguardarse en cierto caso del riesgo y tener con qué negociar si es que la contingencia después y tú te querís no hacer cargo del tema. Entonces, si bien ahí no te impacta el precio, sí te impacta la caja, porque es como te están pagando el precio. Y después, dame un segundo que había otro de Fernando Ramos. Fernando, sí. Excelente, espero su curso sea un éxito. A mi modo de ver, falta cultura en el ecosistema chileno. Es difícil explicar un vesting, un cliff Sí, o una nota convertible en Funded, de todas maneras. También el sí, pacto de accionistas que debe ir al inicio, organizar de todo y su... Sí. Y aquí sí. hay mucha relación con lo que te decía Karen al principio. Estos temas se tienden a simplificar y de todas maneras, Fernando, porque a mi juicio, y ahí no sé, Maca, cómo lo ves tú, pero pasa que uno, si bien tiene ganas de esta idea, está enfocado en el sueño, está enfocado en la idea, en la solución, pero estos temas no los considera, no tiene un fondo para esto, ni siquiera, si bien tiene un sueño, ni siquiera piensa en que esto va a ser exitoso seriamente. O sea, no se sienta a pensar que esto vaya a ser exitoso seriamente. Sí, bueno, pues yo creo que esto está cambiando, o sea, con esto, bueno, si nosotros lo estamos pensando no es porque seamos los únicos, porque está en el ambiente, ¿verdad? Y hoy día a mayor casos exitosos, y lo que tú también decías al principio, Ignacio, lo que comentábamos, o sea, hoy día no es necesario es que levantemos estas grandes cantidades como de financiamiento en rondas gringas, hay financiamiento de rondas locales que en el fondo van proveyendo esto, y en la medida en que este ecosistema empieza a ser más robusto y empieza a ser más la norma, de cómo hacer los negocios, al final cambia la manera de hacer negocios, que estos términos van a empezar a ser más normales. Como que hoy día nosotros, el curso se llama de la fundación hasta el éxito, y la fundación es un término como propiamente tal como del lenguaje del emprendimiento, que hace 10 años no estaba,
porque era constituir, nadie te habría pensado como porque hablamos de fundadores. Y a la pregunta que Fernando luego hace, que es, ¿les parece aconsejable que el emprendedor se mantenga como empresario individual? Ahí, Fernando, quizás nos encontramos con dos maneras, que es, uno puede ser que nos estés preguntando que el emprendedor haga todo directo como empresario individual, o que sea el emprendedor vía un empresario individual el que es dueño de la compañía. Esas podrían ser las dos alternativas en que nos encontraríamos con el empresario individual. A la primera, que es que yo estoy desarrollando mi negocio solamente vía una contabilidad separada en esta ficción jurídica que es el empresario individual, no, yo te diría que lo aconsejable es que migremos a una persona jurídica distinta por los riesgos, porque es una ficción tributaria, pero no es una ficción legal. O sea, legalmente sigues estando tu persona natural con todo tu patrimonio afecto, como en peligro, ¿verdad?, frente a creencias o lo que fuera. Y no hay posibilidad de ingreso de socios o de terceros. Y en el segundo caso, que es el empresario individual como titular de las acciones, por ejemplo, de la SPA, que es la que lleva el negocio, esa es una decisión, una estrategia tributaria que podría tener una razón de ser, puede ser o no ser. O sea, la respuesta ahí depende del caso en particular. Lo que te genera eso es como una segunda escala, ¿verdad? Tienes un segundo escalón antes de llegar a la tributación con impuestos finales. Pero frente al primer caso, no, si tu emprendimiento está con una sola contabilidad separada, es mejor migremos a un tipo social. Sí, creo que estamos en tiempo. No sé, Sí, Claudio. que veo a Claudio. Sí, sí. Apareció. Dije, ya, Estamos. llegamos. Oye, pero está muy, 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 muy interesante y no solo interesante, también muchas aristas y muchas cosas quedan ahí por resolver. Hay algunas otras preguntas que también nos llegaron, que es ¿cuál es el riesgo si no formalizo mi empresa o la formalizo después de haber comenzado? ¿Hay alguna receta para encontrar un socio perfecto? ¿Ah? Acá decían así, oye, ¿existe como Tinder de socios? Gran ¿De emprendimiento, que socios? esa persona agarre eso y genere Una Sí. aplicación. Sí, de todas ¿Ah? maneras. Y bueno, yo obvio que se asesore con ustedes para ver ahí cómo funciona. Mi socio se da el negocio, cómo lo valorizo, qué hago si no llegamos a acuerdo. Al momento de ir a ronda de capital, ¿cómo me aseguro de no perder el control? Oye, invertí en criptomonedas, ¿debo declararlo? ¿Y cómo lo hago? Oye, de verdad que hay Un mundo. demasiadas aristas de las cosas que ustedes nos están mostrando. Sin duda, yo creo que vamos a dejar los invitados sí o sí a una segunda charla de FENTOX. Y por nuestra parte también recordar que ustedes van a estar presentes ahí con un curso justamente especialmente diseñado para resolver estas y otras cosas que son del quehacer de los nuevos negocios y de cómo una buena planificación desde los cimientos hace que evitemos muchos riesgos, minimicemos muchos riesgos en el futuro. A través de el curso de tributación para nuevos negocios que estamos desarrollando para octubre. Nuevamente, ahí agradecer Ignacio y Macarena, de verdad que, y así como les leí un par de preguntas, también van surgiendo otras cosas. Hemos tenido ahí récord de audiencia. Es un tema que es cotidiano y que uno no, en general como emprendedor no se ocupa al inicio, se preocupa cuando empiezan los problemas y por lo tanto ahí sin duda va a ser ahí una ayuda para todos nosotros. Nuevamente agradecer y agradecer a todas las personas que nos acompañaron y nos estamos viendo en la próxima semana en otro FENTOX. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, quedamos con gusto a poco, pero nos vemos luego. Gracias a todos por la participación en la pregunta. Yo lo pasé muy bien. Gracias, Claudio. Gracias, Javiera. Gracias, Ignacio.